Segundo ejercicio sobre coeficiente de expansión térmica. Entonces ahora veremos el caso de un termómetro, ¿sí?, que está formado por un capilar de apenas 0.2 milímetros de radio, ¿sí? Y tenemos en la parte inferior, con una altura de 2 centímetros, mercurio, ¿sí?, indicando en este nivel pues los 0 grados centígrados. Entonces lo que queremos saber es cuál será el cambio en altura que deberá experimentar para que nos logre marcar 100 grados centígrados. Entonces, para la resolución de este ejercicio, el primer paso es conocer cuál es la beta del mercurio, recordando que beta se utiliza para medios líquidos. En este caso se conoce que es de 1.8 por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. Entonces, con esa información, y debemos también conocer, el radio de este capilar. Entonces sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio es el diámetro entre 2. Entonces en este caso nos queda 0.2 entre 2. Pero recuerden que ese 0.2 está en milímetros y lo queremos en centímetros. Entonces, por regla de 3, sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces tenemos que hacer este proceso. Básicamente nos queda 0.2 entre 20. Y eso da 0.01 centímetros. Y eso es el radio de este capilar. Otro dato que podemos determinar de una vez es el cambio en temperatura. Recuerden que el cambio en temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso la final son 100 grados centígrados menos 0 grados. Por lo tanto el cambio en temperatura que va a experimentar este termómetro es de 100 grados. Bueno, ya tenemos datos: la constante del mercurio de expansión térmica, el radio de este experimento y el cambio en temperatura. Entonces, ¿qué hacemos para poder resolver este sistema? El primer paso es determinar cuál es el volumen que tenemos en la parte inferior de mercurio. Recuerden que está marcando 0 grados centígrados a 2 centímetros de altura. Entonces, la figura geométrica pues es un cilindro. Por lo tanto, sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, el radio ya lo encontramos como 0.01 al cuadrado y la altura que tenemos es de 2 centímetros. Si resolvemos el cuadrado nos queda 0.0001 por 2. Y si hacemos la multiplicación de estos tres términos, vamos a encontrar que nos da 6.2832 por 10 a la menos 4 centímetros. Ahora ya conocemos cuál es el volumen de mercurio que tenemos en esta sección. El siguiente paso es determinar cuál es el cambio en volumen que experimenta al incrementarse en 100 grados centígrados este experimento. Entonces, para poder hacer eso, lo que necesitamos ahora calcular es pues cuál es ese cambio en volumen. Entonces, para hacer eso, utilizamos la fórmula que conocemos para medios líquidos, como el cambio en volumen es igual al volumen, al coeficiente de expansión térmico en este caso para líquidos, y es decir, la fórmula nos queda: el cambio en volumen es igual al cambio, el coeficiente de expansión térmica para líquidos, el volumen inicial y el cambio en temperatura. Entonces, en este caso, beta lo conocemos que es 1.8 por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. El volumen inicial pues es el de 6.2832 por 10 a la menos 4. Y el cambio en temperatura pues es 100. Esto, si realizamos las multiplicaciones, lo que nos va a dar es que el cambio en volumen es de 1.13, redondeando 1, por 10 a la menos 6 centímetros cúbicos. Bueno, y con ese dato
sustituyendo en la fórmula. Acuérdense que aquí tenemos esta parte, 2 centímetros de mercurio inicialmente, pero al incrementar su temperatura esto va a ir creciendo. Queremos saber este crecimiento. Y como la forma geométrica de esto es un tubo, pues el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sale? Entonces, el volumen es esta parte que nos interesa, ese cambio que acabamos de encontrar. ¿Cuánto determinamos? Como 1.13 por 10 a la menos 6 es igual a pi. El radio, pues ese no cambia, es el que encontramos de hace rato como 0.01 al cuadrado. Y esta altura es la que nos interesa, es desde los 2 centímetros hasta a ver cuánto nos da. Entonces si despejamos, h es igual a 1.131 por 10 a la menos 6 entre pi por 0.01 al cuadrado. Si elevamos 0.01 al cuadrado, a ver, espérenme. Si elevamos 0.01 al cuadrado y de una vez lo multiplicamos por pi, eso nos da un valor de 3.1415 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, la altura que estamos buscando es la división de 1.131 por 10 a la menos 6 entre el valor calculado de pi el radio al cuadrado, y eso nos da una altura de 0.0036 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que este sistema crece muy poquito. Esto es el equivalente a centímetros 1, 2, 3 a 36 micrómetros. Básicamente es una tercera parte del grosor de un cabello lo que crece, y pues eso no podría ser visible a simple vista ese cambio. Imagínense, son 100 grados. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder crear un sistema que sí sea fácil de visualizar? Entonces, en vez de que esos 2 centímetros que tenemos en la parte inferior sea un capilar, ¿qué pasa si ahora le ponemos una esfera? Vamos a suponer de inicio una esfera que tenga un diámetro de 2.3 centímetros. ¿Sale? Entonces, de igual forma que el anterior, lo que nos interesa es el cambio en volumen, y ese cambio en volumen nos va a decir qué altura debe tener este sistema para que podamos visualizar un cambio de 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, para resolver esto, el primer paso es determinar qué volumen tengo en esta parte. Entonces vamos a poner el volumen de la esfera. La fórmula de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Es decir, 4/3 de pi que multiplica al radio. En este caso el radio es la mitad del diámetro, es decir, 1.15 al cubo. Si resolvemos esto, nos da que el volumen de la esfera es de 6.3706 centímetros cúbicos. Entonces, con esto ya tenemos por lo menos cuál es el volumen del cual partimos. Recuerden que lo que nos interesa encontrar es el cambio en volumen. Y ya habíamos visto previamente, el cambio en volumen es el coeficiente de expansión térmico, el volumen inicial, que en este caso va a ser de la esfera, y el cambio en temperatura. Entonces, beta ya lo encontramos como 1.8 por 10 a la menos 5. El volumen de la esfera, pues es el que acabamos de calcular como 6.3706. Y el cambio en temperatura, pues lo fijamos en 100. Si multiplicamos estos tres términos, nos da un cambio en volumen de 0.01147 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ya con esto, el último paso es regresarnos a la fórmula de altura. Altura es igual al cambio en volumen entre pi por radio al cuadrado. ¿Sale?
Entonces el cambio en volumen 0.01147 entre pi. El radio pues sí es el del capilar, que lo fijamos como 0.01. Entonces esto nos va a dar 0.01147 entre la multiplicación de estos términos nos da 3.1416 por 10 a la menos 4, generándonos por último una altura de 36.5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense el experimento. Tendría este capilar, esta esferita que tiene un diámetro de 2.3 centímetros, ¿sí?, de mercurio, que inicialmente aquí es 0 grados centígrados. Con esto determinamos que el volumen inicial es de 6.3706 centímetros cúbicos, ¿sí? Y básicamente con la fórmula determinamos que el cambio en volumen que iba a tener esta pieza se encontró que fue de 0.01147 centímetros cúbicos, ¿sí? Lo que nos dio por resultado una altura para que marque los 100 grados centígrados de 36.5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por cada 0.36 centímetros puedo ver un grado centígrado, es decir, cada 3.65 milímetros veo un grado centígrado. Entonces, esto es mucho más fácil de ver en un sistema experimental. Por lo tanto, esto correspondería más a un termómetro real. Sí, 36 centímetros pues es un poco más grande que una regla. Como procedimiento, como un ejercicio práctico que pueden hacer es, ahora fijen, ¿y qué pasaría si el diámetro de la esfera fuera de 3.65 milímetros? ¿Sí? Es decir, o qué pasaría si con este diámetro, ¿cuál sería entonces? Perdón, son centímetros, no milímetros. Con este diámetro, ¿cuál sería la altura que determinaríamos como resultado? ¿Sí? Ya hemos visto cuál es el procedimiento para resolver esto, ¿sí? Y como ayuda con esto encontraríamos un resultado o una altura de 145.88 centímetros, cosa que sería mucho más fácil de ver porque con eso nos está diciendo que por cada grado centígrado se incrementaría 1.45 centímetros, ¿sí? Entonces esto sería fácil de visualizar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Simplemente incrementando el diámetro de esta esfera, ¿sí? Entonces piensen en un experimento práctico que bastaría con controlar el tamaño de esta esferita para poder visualizar fácilmente cambios en temperatura.